entiendo lo que veo. ¿Es porque no sé comprender? ¿Será porque es difícil de leer? Necesito algo y no lo encuentro. ¿Tendré que preguntar? Ay, no me gusta hablar con personas, me da vergüenza. Si tan solo hubiese un cartel más claro que diga dónde tengo que comprar el agua. Si una flecha o señalización estuviese, sería mejor. Situaciones que a diario vivimos. No solo las personas con discapacidad necesitan de una señalización especial. Muchas veces nosotros mismos no encontramos la salida de un lugar o bien, como se mencionó antes, muchas veces sentimos vergüenza de preguntar algo y no terminamos de hacerlo o comprando porque no quisimos preguntar y esperamos una mejor señalización de eso. Esto implica que necesitamos todos y todas una accesibilidad cognitiva, lo cual nos permite manejarnos en el mundo, en la sociedad de manera más clara y con mayor libertad. Pero es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva implica que las personas entienden el significado de los entornos y objetos mismos que, en términos psicológicos, equivale a decir que conocen y comprenden. 1. ¿En qué consiste y qué caracteriza cada entorno u objeto o con lo que las personas tienen que interactuar? ¿Cómo son? 2. ¿Qué tiene en común y de diferente cada entorno y objeto respecto a otros que también conoce y usa la persona? ¿A qué clase o categoría pertenece? 3. ¿Qué puede hacer o qué se espera que haga la persona en o con ellos? ¿Cuál es su uso o funcionalidad? La accesibilidad tiene mucho que ver con una forma de mirar diferente a la discapacidad. En lugar de fijarnos solo en las limitaciones de las personas, también nos debemos fijar en el entorno. Si el entorno es accesible, la discapacidad tendrá menos efecto. Además de accesibilidad, debemos tener oportunidades de participar. ¿Dónde podemos ver tipos de accesos? En los supermercados, las señales de tránsito, en los shopping, en los medios de transporte. Florencia Cambareri, en una de sus publicaciones, hace mención sobre la accesibilidad diciendo: creo que un gran problema vinculado con la falta de accesibilidad es la falta de empatía por parte de las personas sin discapacidad. Si estuvieran la capacidad de pensar desde la diversidad, se darían cuenta que la falta de construcción, instalación, implementación de baños adaptados, ascensores, rampas, entre otras tantas cosas, algún día puede repercutir en su autonomía porque la discapacidad no toca la puerta de nadie. Puede llegar en cualquier momento de la vida. Sería bueno que repensemos acerca de lo que decimos, creemos y cómo actuamos también. Recordemos que la accesibilidad cognitiva es para todos, no solo para un colectivo de gente. ¿Por qué este cuerpo inútil? ¿Por qué este cuerpo deforme? ¿Por qué este cuerpo hace que la sociedad me vea como una nena? ¿Por qué no se me valida como otra persona de casi 27 años? ¿Por qué este cuerpo a veces no puede ni consigo mismo? ¿Por qué este cuerpo no es capaz de cuidar a otros cuerpos? ¿Por qué este cuerpo probablemente sea juzgado si es que un día desea gestar? ¿Por qué este cuerpo no es considerado productivo para el empleo? ¿Por qué este cuerpo encarcelado me va a acompañar para siempre? ¿Por qué este cuerpo es indeseable e inservible para otros? ¿Por qué al menos no tuve la suerte de que la mitad de mi cuerpo para arriba se acercara lo más posible al ideal, a la normalidad o a lo hegemónico? Escrito por Florencia Cambareri en su cuenta de Instagram. El capacitismo es un concepto que hace referencia a una actitud o discurso que enmarca la formación de identidad de un individuo en las sociedades actuales, desvalorizando a las personas que no entran dentro de los considerados parámetros normales, mientras se valoriza de manera positiva a las personas por su capacidad, hegemonía, normalidad. Fiona Campbell lo define como una red de creencias, procesos y prácticas que producen una clase particular de sujeto, el estándar corpóreo, y de cuerpo, que se proyecta normativamente como lo perfecto y típico de la especie, y por lo tanto como lo que es esencial y plenamente humano.
En consecuencia, la discapacidad es interpretada como una condición devaluante del ser humano. Este concepto es una forma de opresión al colectivo de personas con discapacidad, que lo experimentan de diferentes formas y frecuencias. Dicho concepto promueve la creencia de que la discapacidad, de cualquier tipo que sea, es inherentemente negativa y tiene un único modo de entender el cuerpo humano, así como la relación de ese cuerpo con su entorno. Podemos decir que hay 3 tipos de capacitismo: hostil, que incluye conductas o políticas abiertamente agresivas; benévolo, que ve a la persona con discapacidad como débiles, vulnerables o que necesitan ser rescatadas; ambivalente, que es una combinación de ambos, es decir, implican conductas que oscilan entre la caridad y el hostigamiento. ¿Somos todos capacitistas? Reconocer el capacitismo puede ser difícil, ya que incluye una gama de comportamientos, palabras y gestos, algunos de los cuales pueden no parecer dañinos u ofensivos. Si no se vive con una discapacidad o no hay en nuestro entorno alguna persona con discapacidad, es posible que no nos demos cuenta de las numerosas formas en que la sociedad discrimina a este colectivo. El capacitismo trabaja silenciosamente y, al igual que ocurre con otras formas de opresión, las personas no siempre saben que están pensando o que se están comportando de manera capacitista. Por ejemplo, en las conversaciones de la vida diaria, a menudo se expresan prejuicios a través de chistes, memes y otros tipos de humor. Estas son muestras de inconsciencia y constituyen también capacitismo. Estas expresiones refuerzan una imagen negativa y prejuiciosa hacia la discapacidad que, al estar tan arraigadas al lenguaje cultural, no se corrigen, por lo tanto, ocurren con regularidad. Por otra parte, actualmente nos encontramos viviendo en un contexto histórico-cultural en el que se busca producir ciudadanos que estén listos para trabajar, contribuir productivamente, ciudadanos individuales, maleables y dóciles. De este modo, las personas con discapacidad quedan por fuera de ejercer una ciudadanía plena porque sus cuerpos no se ajustan a las convenciones legales basadas en suposiciones de que los cuerpos parecen y funcionan de cierta manera. La ideología de normalidad que incluye la noción de capacidad condiciona las vidas y experiencias de las personas con discapacidad. Diferencia drásticamente el cuerpo normal del que no lo es y repercute en los marcos de reconocimiento e implicaciones prácticas relacionadas con la integración y acceso a oportunidades. La lógica capacitista, propia de las sociedades capitalistas actuales, lleva a que los sujetos cuyas condiciones corporales, conductuales o conflictivas con las representaciones sociales dominantes no sean merecedores de mostrarse o acceder a espacios de reconocimiento mayor. En el caso de las personas con discapacidad, el capacitismo se evidencia de forma muy clara en el acceso a la educación, a la configuración de espacios sociales accesibles o al empleo, dificultando así el desarrollo de las personas con características físicas y conductuales que son diferentes a la norma. No los ves en tu edificio, no los ves en el colectivo, no los ves en la escuela, no los ves en el trabajo. En Argentina hay más de 3 millones de personas con alguna discapacidad y toda una sociedad que no lo quiere ver. Todos tienen los mismos derechos, pero dependen de tu capacidad para respetarlos. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce la igualdad fundamental de todas las personas, incluidos los jóvenes con discapacidad, y el correspondiente derecho a vivir libres de discriminación de la vida social, económica, cultural y política. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular, adopta un enfoque basado en los derechos humanos que se centra en garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad de todas las edades. El artículo 6 reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y exhorta a los estados a tomar medidas para eliminar dicha discriminación. El artículo 7 obliga a los estados partes a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad
gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. El artículo 16 obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. La salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. No solo son una parte integral del derecho a la salud, sino que son necesarios para poder disfrutar de otros muchos derechos humanos. Así, la salud y derechos sexuales y reproductivos son universales e inalienables, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones para que el Estado argentino trabaje en fortalecer e implementar las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Las recomendaciones son el resultado de un examen periódico a nuestro país, en el que también se tomaron en cuenta diversos informes presentados por organizaciones de la sociedad civil. Estos informes denunciaban que los derechos de este sector de la población continúan siendo vulnerados y que existen grandes deudas en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las recomendaciones realizadas por el comité son muchas, pero en esta oportunidad destacamos las siguientes. Garantizar la participación activa y efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de legislación y políticas públicas de discapacidad. Incorporar la perspectiva de discapacidad en la Ley 26.061 y en el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Garantizar la accesibilidad a los medios de información y comunicación pública, incluyendo la televisión, los sitios web y la aplicación móvil Mi Argentina. En el marco del programa Salud Sexual y Procreación Responsable, incrementar esfuerzos para que las mujeres y niñas con discapacidad en todas las provincias puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y apropiados para la edad. Reforzar las medidas afirmativas y los incentivos para alentar el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado y cumplir al menos con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público y en entidades privadas concesionarias de servicios públicos. Reformar el Código Nacional Electoral a fin de reconocer el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. El derecho a la salud sexual reproductiva de las mujeres con discapacidad muestra severas falencias y su vivencia se caracteriza por la falta de accesibilidad en virtud de las múltiples barreras que existen y que no son advertidas desde los programas u organismos estatales dedicados a la salud de las mujeres. Las barreras se vinculan con la falta de accesibilidad de la información que se difunde para la promoción de la salud, la falta de camillas ginecológicas accesibles, la falta de accesibilidad de los métodos anticonceptivos, ya que los preservativos no están etiquetados ni siquiera con su fecha de vencimiento, y casi ninguna marca de pastillas anticonceptivas tiene una disposición que haga que la toma de las mismas esté organizada. Además, los test de embarazo son visuales, por lo cual las mujeres con discapacidad visual no pueden hacerlo sin un apoyo para que les lea visualmente el resultado, y las mujeres con discapacidad auditiva se topan de manera permanente con numerosas barreras para acceder a una salud sexual en virtud que los profesionales de la salud desconocen la lengua de señas. Todas las personas pueden tener una discapacidad en algún momento de sus vidas. Sin embargo, el efecto que produce se ve modificado, minimizado o exacerbado por quién es esa persona a partir de su origen étnico, género, orientación sexual, edad y clase. La interseccionalidad impregna todos los aspectos de la vida. En comparación con los varones con discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir pobreza y aislamiento y tienden a tener salarios más bajos
y a estar menos representadas en el mundo laboral. Como resultado, también tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia. En abril de este año, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, aseguró que todas las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas realizó al Estado argentino supone desafíos fuertes y concretos, en los que ya se está trabajando, pero que aún falta y que suponen un insumo para seguir transformando en materia de política pública y derechos del colectivo.